Entonces, resumiendo, las formas de almacenamiento pueden ser a temperatura y humedad ambiente, en seco y humedad controlada, en seco, humedad y temperaturas controladas, en seco para largos periodos de conservación, en húmedo sin control de humedad ni temperatura y en húmedo bajas temperaturas. Bueno, para determinar el contenido de humedad de las semillas y saber cuál es el comportamiento de las semillas frente al almacenaje, Honk y Ellis en 1996 establecieron el siguiente protocolo. Se receptan las semillas, se determina el contenido de humedad y la viabilidad, se las seca hasta un porcentaje del 10 al 12% y de esta manera se hace el test de viabilidad. Si la mayoría de la semilla muere, entonces nos encontramos probablemente con semillas recalcitrantes porque hemos bajado el nivel de humedad. Entonces debemos determinar la temperatura óptima para el almacenamiento en húmedo. Si son de origen templado, la temperatura óptima va a estar cerca de los 5 grados. Si son de origen tropical, la temperatura va a ser superior al 10%. Ahora seguimos con, ya sabemos que son recalcitrantes, pero no sabemos si son intermedias o ortodoxas. Entonces, bajándole del 10 al 12%, la mayoría de las semillas sobrevive, entonces los bajamos hasta el 6%. Hay una técnica para realizar este descenso de la humedad de las semillas y es utilizando sílica gel. Entonces bajamos hasta el 6%, hacemos el test de viabilidad. Si la semilla muere, entonces nos encontramos con semillas de características intermedias y hay que determinar el óptimo de aire seco en el ambiente de almacenaje y además saber si es una semilla de zonas templadas, la temperatura óptima probablemente sea menor a 5 grados y si es de origen tropical, la temperatura óptima probablemente es mayor a 10. Ahora, si la mayoría de las semillas sobrevive, se la puede almacenar herméticamente a menos 20-18 grados, que sería freezer, temperatura freezer, por 3 meses. Se la saca, se hace el test de viabilidad. Si la semilla muere, podremos estar frente a un tipo de semilla recalcitrante. Entonces, si todas las semillas sobreviven a esta temperatura por tantos meses, estaríamos frente a lo que es una semilla ortodoxa que tolera descenso de la humedad a 6% y temperaturas hasta menos 18 grados centígrados. Bueno, sabiendo ya cómo conservar las semillas, tenemos que saber cómo determinar la calidad de las semillas, que supongo que lo han visto en la materia correspondiente. Vamos a repasar que la calidad de las semillas depende de la calidad genética, de la sanidad y de la calidad morfofisiológica. Entonces, dentro de la calidad morfofisiológica tenemos que determinar el peso, la pureza, el contenido de humedad, la viabilidad y el vigor. Bueno, la calidad de las semillas, ¿de qué depende? Hemos visto varios factores, entre ellos la estación durante la formación de la semilla, o sea, cuál fue su historia dentro de la planta madre. Una semilla que se comporte como recalcitrante puede no comportarse, o sea, ser más semi-intolerante, depende de las condiciones en las cuales se formó, porque recordemos que una semilla recalcitrante es una semilla que se desprende antes de la planta madre y no completa su madurez. La madurez a recolección, daños mecánicos y fisiológicos antes y durante el procesamiento y de la limpieza incompleta. La Facultad de Agronomía se encuentra inscrita en el INASE y tanto su laboratorio como el vivero, el banco de germoplasma y el laboratorio de biotecnología, las pruebas siguen las reglas CISTAS
Y para la regla cista, esto como se toma una muestra, luego que se toma una muestra, se prepara la muestra del trabajo y se hacen los distintos test, entre ellos el peso de Mitsemis, el test de viabilidad, la germinación, y también se pueden llegar a hacer test genéticos cuando se quieren caracterizar los materiales, sobre todo en banco de germoplasma. Entre las determinaciones más frecuentes dijimos la pureza y el peso de 1000 semillas, el contenido de humedad, ya lo dijimos, y una prueba muy interesante es la prueba de corte, que consiste en abrir la semilla y ver si están vacías o si el embrión está completo. Como test de viabilidad tenemos el ensayo de germinación estándar, siguiendo las reglas ISTAS, a una especie afín, caracterizándolas también con el manual de evaluación de plantas según buscar cuál es la especie afín y ver el comportamiento en la germinación. Un método rápido que determina la viabilidad, el test de tetrasolio, y nos permite saber si la semilla no está germinando porque está dormida o porque realmente esté incompleta o semillas vanas o que tengan algún error en la raíz o algo que la determine que no puede germinar. Y se hacen mapas de tetrasolio donde se caracterizan qué porcentaje de cada una es lo que se encuentra en ese lote. La conductividad eléctrica es que colocar la semilla y ver si está deteriorada, la conductividad eléctrica va a ser mayor, y si está más sana, la conductividad eléctrica va a ser baja. La radiografía, ya vieron una radiografía de un cono, pero también se puede hacer radiografía de semillas. La resonancia magnética también es parecido, pero utilizando otras fuentes de energía. Tenemos que, les voy a dejar material para que ustedes me digan en una especie dada, que será la que ustedes estén estudiando, qué les gustaría estudiar para ver de solucionar los problemas que presenta su semilla. En cuanto a las pruebas de vigor, por ejemplo, tenemos que varía de especie en especie, pero a algunas le va bien el envejecimiento acelerado, pero hay que saber qué factores son envejecimiento acelerado para esa semilla, de acuerdo a lo que hemos visto, por ejemplo, cuáles eran los factores que ayudaban a la germinación. Así como hay semillas a las que le gusta tal contenido de oxígeno, a otras les puede ser, por ejemplo, un envejecimiento acelerado para el algarrobo sería alto contenido de humedad y calor. Porque el algarrobo es una especie de zonas áridas y semiáridas que no toleran la desecación, no toleran altos contenidos de humedad, sino que necesitan ambientes más bien semiáridos a semihúmedos. El test de frío, que es someterla a frío, bueno, ustedes han visto en algunos cereales, pero no es el caso de las semillas de especies nativas. Ustedes saben que las reglas ISTA tienen un manual en donde habla qué peso mínimo debe tener la semilla para tomar la muestra. Por lo general esto no sucede porque obtener semillas nativas es bastante difícil, para las especies cultivadas sí, pero para las nativas es más complicado, dado que tomar una muestra generalmente son muy pocas las cantidades de frutos o semillas que se pueden tomar. Entonces por lo tanto, cuando se hacen los ensayos en laboratorio, se debe pensar de 4 muestras de 25, no de 4 de 100, como utilizan en las reglas ISTAS para las distintas pruebas. Generalmente se logra recolectar para determinar la pureza un cierto gramos, dependiendo del peso de las 1000 semillas,
Y como el peso de las 1000 semillas se determina con 8 grupos de 100 semillas, eso sí es factible para algunas especies, en otras no tanto. O sea que antes de hacer sus ensayos de germinación deberían hacer estos ensayos por la limitante de quedarse sin semillas. Porque una vez que la pusieron a germinar ya es bastante difícil determinar la pureza y el peso de 1000 semillas. Cuando la semilla es muy chiquita, se utilizan lupas de distinto calibre, que es más fácil, o microscopios para verlas mejor. En este caso están haciendo determinación de humedad. Este sería el método de corte de distintas semillas, de Picia glauca, que es un abeto, Pinus contorta, Pseudotsuga mensiensis y Tuya. Fíjense cómo se ve el embrión que está completo en los distintos casos. Otro test que no les he dicho es sumergir la semilla en agua, y si la semilla se va hacia el fondo es que la semilla ya está viva. Algunos casos, por ejemplo, no se va hacia el fondo, como en el caso de las semillas de algunos robles que van acompañadas de un elemento, de un involucro seco que es la semilla, al caer con este involucro, flota en el agua y le permite desplazarse hacia otros lugares. Habría que sacarle eso para ver que realmente ese involucro, para aseverar de que realmente está viva y no es que flota por tener ese involucro. Ustedes ya saben que las semillas se pueden colocar a germinar de distintas maneras sobre un papel, que puede ser directamente sobre papel o en rollo, entre papel, sobre papel, etc. En cajas de Petri. Están estandarizados los métodos en la regla esta. Acá pueden observar los distintos materiales de consulta. Y muchas gracias. Y acá las distintas reglas, también les muestro las reglas AOSA, que es con lo que se basan en Estados Unidos principalmente.